buenos días de nueva cuenta a todos ustedes. Doy la bienvenida al señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro Lemes, quien hoy nos hablará de los factores de éxito de los sistemas anticorrupción en nuestro continente. Omito hacer la presentación, me informan que en cada uno de sus lugares está toda la reseña curricular del señor secretario general, así es que si les parece bien, doy inicio con esto para darle más tiempo a lo sustantivo y reconociendo pues que es un personaje de alto conocimiento para todos nosotros. México participa, lo sabemos todos nosotros, en el mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco precisamente de la Organización de Estados Americanos para apoyar a los estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la convención recién referida. Pongo en contexto que la Organización de Estados Americanos ha realizado procesos de evaluaciones y formulado recomendaciones específicas para algunas áreas y dar con esto cumplimiento a la Convención en materia anticorrupción. Ahora el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México abre la oportunidad para que organismos como la Coparmex puedan trabajar desde el ámbito de la sociedad para observar la buena marcha de estos instrumentos, señaladamente el Sistema Nacional Anticorrupción. De este y de otros retos es precisamente los que nos hablará hoy el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sin más, le doy la bienvenida a Coparmex. Nos sentimos profundamente orgullosos de que quien representa precisamente el más importante organismo que integra a todos los estados de nuestro continente sea quien nos dirige esta conferencia magistral y sobre todo por el papel tan relevante que ha tenido la OEA en esta materia. Doctor, le damos la bienvenida. Un aplauso, por favor. Ustedes lo saben, nuestros países son víctimas de graves daños que la corrupción causa, fundamentalmente al debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, propiciar el desapego de la ley y obviamente erosionar los recursos que pertenecen a la sociedad y que son indispensables para generar mejores instancias productivas y mejores condiciones sociales para toda la población. Frente a la corrupción, nuestro lema es muy claro, es el de tolerancia cero. Esto no puede ser tampoco un concepto vacío. Para la OEA, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas son elementos fundamentales con los que trabajamos este específico flagelo que afecta directamente a nuestras sociedades, a nuestra democracia y a las instituciones. Es necesario contar para ello con la participación de todos, específicamente contar con la participación del sector privado, empresarial. Es esencial el involucramiento público a través de normativa que definitivamente apunte a soluciones concretas, específicas y a eliminar cualquier variable que pueda significar dobles estándares o dobleces en la dimensión ética que definitivamente tiene este tema. Todos los actores sociales y políticos, los ciudadanos en general, tenemos responsabilidad específica para combatir la corrupción. La voz de Coparmex ha sido fundamental, esencial en México para empujar lo que se ha señalado, el Sistema Nacional contra la Corrupción. Definitivamente es un enorme orgullo estar compartiendo con ustedes, pero esta dinámica de trabajo que tenemos hoy no puede ser una dinámica aislada y creo que tenemos que generarnos espacios conjuntos de trabajo en el futuro entre Coparmex y la OEA para llevar adelante iniciativas, soluciones para que nos den definitiva puntos de vista que involucren conocimientos que definitivamente son necesarios para nosotros para abordar este tema. La percepción de la ciudadanía obviamente está presente con la desconfianza respecto al funcionamiento de los sistemas políticos,
desconfianza respecto a los partidos políticos, desconfianza respecto a los políticos o a los funcionarios públicos. Esta desconfianza es un elemento que nuestros sistemas políticos tienen que necesariamente superar, tienen que necesariamente lograr revertir. Lo que ve la sociedad a veces de los beneficiados, que son un pequeño grupo, una élite, que termina afectando a los más débiles. Y cuando digo a los más débiles, es no solamente los que sufren condiciones sociales paupérrimas o de pobreza o de exclusión, sino también a los más débiles en el sector empresarial, los más débiles en la producción, los más débiles que deben confrontar en licitaciones o para contratos. Esos, los que viven de su esfuerzo, son los más perjudicados. Ustedes definitivamente son los más perjudicados cuando llega el momento, porque los costos que implica la corrupción son costos que van directamente a las condiciones de trabajo de ustedes. Afortunadamente, hoy tenemos mejores instrumentos, tenemos mejores condiciones para enfrentar la corrupción de lo que podía ser en el pasado. Estamos en un esquema de comunicación al instante, estamos en un esquema en el cual el ciudadano es directamente responsable de denunciar y de percibir lo que definitivamente ocurre en el contexto del sistema, pero en el marco de condiciones de corrupción que puedan haber. La obligación de denunciar, la obligación de trabajar permanentemente para ir eliminando condiciones favorables para la corrupción es una responsabilidad de todos. El empoderamiento que los sistemas de comunicación han puesto en la gente son esenciales a la hora de combatir la corrupción y la impunidad, que ya no pueden pasar desapercibidas. Ciudadanos activos y comprometidos con la transparencia, la probidad, la ética y las reglas de juego de igualdad para todos han emergido con nuevos estándares de rendición de cuentas y con esquemas que permitan devolver a la gente la confianza necesaria. Para el sistema político es esencial adaptarnos a esto. La famosa frase, la historia me absolverá, ya no corre más. En el momento somos responsables directos al presente. El presente nos juzga, los ciudadanos nos juzgan a través de las redes sociales, a través de los sistemas de comunicación. Ese imperativo de adaptarnos a esta dinámica tan fuerte, a esta dinámica tan inmediata que tienen nuestras sociedades, es fundamental para lograr el bien común y para generar los espacios que permitan a todos ser actores relevantes en la lucha contra la corrupción. Hay diferentes hipótesis en las cuales se vincula el sistema político con el interés económico. El más perjudicial de todos es la colusión de intereses, que en la política produce un daño social con un impacto que va más allá de los ciclos políticos. En la OEA, ustedes lo saben, los países miembros adoptaron el primer instrumento jurídico internacional en esta materia en 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que sirvió de precedente para los desarrollos posteriores que se dieron en este campo en la OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Africana y las Naciones Unidas. Además de ser pionera en el mundo, esta convención es un compendio integral de medidas para enfrentar la corrupción. En ella se combinan medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales. La implementación involucra, además de los estados, a la sociedad civil, al sector privado y a la comunidad internacional, porque las dinámicas de cooperación internacional también son esenciales a la hora de combatir la corrupción. La efectividad de la Convención se incrementó en el 2001 con la creación del mecanismo para el seguimiento de su implementación, que denominamos MESICIC, el cual integra ya a 31 estados. Esperamos que pronto
sean 33, dado que estamos trabajando muy cercanamente con Santa Lucía y Dominica para su pronta vinculación. México en particular ha estado vinculado a MESICIC desde su creación y ha participado activamente desde que el mismo empezó a operar en el año 2002. El MESICIC, además de apoyar a los Estados partes en la implementación de las disposiciones de la Convención, sirve también como foro para que el intercambio de información y cooperación entre ellos sea una realidad y pueda plasmarse en los hechos a través de la asimilación de las mejores prácticas y de las experiencias que han funcionado de una manera más eficiente. Es un organismo de carácter intergubernamental y cuenta con amplios apoyos de participación para las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Este mecanismo ayuda a cerrar la brecha entre la Convención, las medidas y la realidad que día a día deben enfrentar los Estados signatarios. Hasta el presente, MESICIC ha culminado 4 rondas de análisis, en la que ha adoptado 114 informes, que contienen recomendaciones concretas y útiles para que sus Estados partes mejoren sus marcos jurídicos institucionales en materia de lucha contra la corrupción. En el sector público hay recomendaciones relativas a prevención del conflicto de intereses, la preservación de los recursos públicos, la contratación estatal, la vinculación de los sectores públicos y sus sistemas de declaración patrimonial, la tipificación de actos de corrupción tales como el enriquecimiento ilícito y los órganos de control superior a cargo de la prevención, investigación y sanción de tales actos. Al 85% de los países se les recomendó desarrollar medidas para evitar conflictos de intereses, con prioridad en el desempeño de las funciones públicas, obviamente. Al 67% se le invitó a tomar previsiones para la efectividad de las normas para la preservación de los recursos públicos. Al 68% se le llamó a fortalecer los mecanismos de control de la actividad contractual del Estado. Al 68% de los países se le sugirió adoptar el sistema basado en el mérito como regla fundamental para la vinculación de los servidores públicos. Y al 82% se les instó a optimizar las declaraciones patrimoniales para que sirvan en la detección de conflictos de intereses y del enriquecimiento ilícito. Es indudable que el Estado no puede enfrentar eficazmente la corrupción sin contar con el apoyo de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Por eso MESICIC ha buscado vías para estimular la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención de este flagelo. Para la OEA tampoco pasa desapercibido el importante importante elemento que es la lucha contra la corrupción que constituye el sector privado. El sector privado es un mecanismo esencial de alerta temprana, es un mecanismo esencial de denuncia, es un mecanismo esencial a la hora de implementar medidas y es el que definitivamente puede poner a la sociedad adelante en la lucha contra la corrupción. El papel que le corresponde a las empresas en la promoción de la integridad y el combate a la corrupción es fundamental para ser eficaces en este propósito. El sector privado es parte esencial del problema y parte activa, necesariamente parte activa de la solución. Independientemente de las medidas que tome cada Estado, le corresponde a las empresas fortalecer o establecer también mecanismos de control interno que permitan detectar y erradicar esta práctica como un medio para acceder a concesiones del Estado o para que se les adjudique la ejecución de obras públicas o la provisión de bienes y servicios a las entidades estatales. Las empresas deben entender que la probidad en la contratación estatal, además de ser un imperativo legal y un deber social, también los beneficia al brindarles la oportunidad de competir sanamente y de conformidad con unas reglas de juego establecidas de igualdad para todos.
Conscientes de la importancia de la participación del sector privado en esta lucha, hemos efectuado una serie de recomendaciones, entre las que están la eliminación de los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción en cualquier Estado parte. La prevención de soborno de funcionarios públicos mediante la implementación de mecanismos para asegurar que las empresas mantengan registros que reflejen las transacciones y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan detectar los actos de corrupción. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado en mayo del presente año, titulado «La corrupción, costos y estrategias de mitigación», se estima que el soborno tiene un costo anual entre 1.5 y 2 billones de dólares, lo que equivale a alrededor del 2% del Producto Bruto Interno Anual Mundial. Las recomendaciones del MESICIC apuntan precisamente a asegurar que nuestros países tengan tipificada penalmente la conducta del soborno, se le dé la debida atención de la detección, investigación y juzgamiento de casos de soborno, buscando fortalecer las capacidades de los órganos que tienen las competencias al respecto, a efectos de evitar la impunidad y lograr que esta conducta criminal sea sancionada con la drasticidad que corresponde. El MESICIC también ha incursionado en uno de los temas de gran envergadura regional sobre la responsabilidad penal de las empresas que sobornan, lo cual implica la creación de sanciones como incluso la disolución de las empresas. En el seno de la OEA se ha propuesto también otra serie de soluciones más detalladas, como crear estrategias o programas anticorrupción que consagren de manera visible el compromiso de su personal desde su más alto nivel con la probidad. Establecer normas para garantizar la probidad, tales como el régimen de prevenir y resolver conflictos de intereses. Exigir la probidad a socios comerciales, representantes, proveedores y contratistas. Garantizar que las empresas no se ampararán en figuras como el secreto bancario o en la creación de empresas de fachada, para la ocultación indebida de bienes o para la evasión de impuestos. Implementar medidas para identificar procedimientos engorrosos o injustificados que le dificultan al sector privado realizar transacciones en el sector público y que puedan dar lugar a actos de corrupción. Establecimiento de estímulos para las empresas que alerten fundadamente sobre riesgos de corrupción y denuncien esos actos de corrupción. Todas estas ideas son solo un aporte al propósito de buscar soluciones a un problema tan complejo. Para la OEA es muy satisfactorio ver cómo el sector empresarial es cada vez más consistente con estos postulados. Vemos como el combate de la corrupción es un tema de esencial interés del sector empresarial. Y eso definitivamente significa un elemento de presión y de necesidad de acción para los gobernantes, para la sociedad civil, para la responsabilidad de los ciudadanos en general. Por ello, seguimos abriendo nuestros procesos a la participación de todos. En nuestras visitas a los países donde además las autoridades de 175 entidades estatales, nos hemos reunido con 68 organizaciones de la sociedad civil, 38 del sector privado, 38 asociaciones profesionales, 36 asociaciones de académicos e investigadores y otros 9 actores sociales como asociaciones de prensa y medios de comunicación. También queremos compartir con ustedes que recientemente en Honduras hemos desplegado a través de la OEA una misión internacional dedicada al combate de la corrupción y la impunidad, la MAXI, que con un equipo especializado de jueces y de fiscales internacionales colaborará para que en el proceso de 4 años el sistema de justicia de ese país produzca los resultados que aún hoy no son alcanzados. Ese trabajo de la MAXI tiene que ver con la selección de casos, con la colaboración activa en la investigación, con la evaluación de jueces y fiscales y con la
definitiva participación en las designaciones y en la normativa necesaria para implementar estos trabajos. Es imprescindible el fortalecimiento institucional, es imprescindible el fortalecimiento de los poderes judiciales, es imprescindible que los mecanismos de lucha contra la corrupción formen parte esencial del sistema central nervioso del país. La aprobación de un nuevo sistema nacional de corrupción en México, con un debate ampliamente participativo, sobre el cual queremos desearles éxitos en la implementación, a ustedes, a las autoridades, a la sociedad civil en general. La integridad, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de un modelo cultural de convivencia. Es una forma de cambiar cultura el combatir la corrupción. Juntos debemos seguir yendo hacia esos objetivos, que ponen primero el interés de la sociedad y de los pueblos. Agradezco. Sin duda muy interesantes los conceptos del señor secretario general de la OEA. Antes de concluir con esta conferencia magistral, quiero reconocer por un lado el acompañamiento en el proceso de aprobación del sistema de varios legisladores mexicanos, y especialmente nos acompañan el día de hoy el senador Ernesto Rufo, el senador Francisco Búrquez y el senador Héctor Larios, y los menciono de manera específica porque en el proceso de gestión de las iniciativas en el Senado jugaron un papel muy relevante como aliados de la Coparmex en la lucha por tener un sistema a la altura de nuestra expectativa. También destacar la presencia de Henry Davis, con el que hemos iniciado y hemos apoyado. De hecho, falta mucho todavía por caminar para crear cultura a nivel nacional sobre la importancia que tiene el combate a la corrupción. También reconocer la presencia de nuestros expresidentes nacionales. Veo aquí a Gerardo Aranda, Alberto, que ya mencioné, y si alguno no lo vi en la entrada, una disculpa, pero muchas gracias por su acompañamiento. Y finalmente al doctor Almagro, agradecerle por un lado la participación en esta conferencia magistral, el acompañamiento que tuvo con la Coparmex, la OEA en el proceso de gestión del Sistema Nacional Anticorrupción, y sobre todo ratificarle, secretario general, el interés que tenemos en la Coparmex en esta visión global que implica el actuar de los organismos locales para que en adelante podamos fortalecer todavía más la cooperación. Nos parece que ahí hay grandes áreas de oportunidad, sobre todo en el acompañamiento en esta parte de la implementación, lo que ya está en el mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Anticorrupción. En pocas palabras, nos queremos fortalecer todavía más estos caminos de colaboración que hemos iniciado y lograr que México en unos cuantos años sea un ejemplo en el modelo anticorrupción. Así es que enhorabuena, muchas gracias por la participación y felicidades por lo que viene. Voy a dar lectura a un testimonio que es eso, a final de cuentas, de reconocimiento con motivo de la participación en este foro empresarial anticorrupción, y dice que la Coparmex reconoce a la Organización de Estados Americanos por su trabajo constante y arduo en el compromiso para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de la región. En nombre del sector privado mexicano, la Coparmex reconoce ese esfuerzo y la dedicación que contribuyen a la mejora de la vida de las personas en nuestros países. México, Distrito Federal, 17 de agosto de 2016. Enhorabuena. Y también en memoria de esta participación, un pequeño presente aquí de nuestros socios. Muchas gracias.